Buenos días, cuartos básicos A y B, a la presentación de la clase de artes visuales en la que estaremos viajando por el mundo precolombino de América del Sur. La semana pasada realizamos un viaje a la Mesoamérica. En esta clase realizaremos un viaje a culturas precolombinas que se desarrollaron en América del Sur. El objetivo de esta clase es describir observaciones de obras de arte y objetos usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. Por lo tanto, va a ser muy importante tu participación en el foro para el cumplimiento del objetivo. Entre las actividades que realizaremos será observar imágenes de ciudades arqueológicas que se desarrollaron en América del Sur y vamos a comentar algunas de sus características. Y bien, entonces, tal como la semana pasada, Ana y Pedro nos están invitando a continuar el viaje para conocer algunas ruinas precolombinas de América del Sur. Les acompañaremos, pues, en este viaje fascinante para conocer algunas culturas sudamericanas. ¿Tú sabías que antes de la llegada de los españoles en Chile y en otros países de América del Sur se desarrolló la civilización inca? Bien, los incas formaron uno de los imperios más extensos de la antigüedad. A ese imperio le llamaron Tahuantinsuyo y abarcó un gran territorio, comenzando desde el norte del Ecuador, eh, parte de, Perú, Bolivia, el norte de Chile, parte de Argentina. Y una de las cosas importantes que debemos saber sobre los incas es que fueron grandes conquistadores, extendieron sus territorios a través de conquistas pacíficas, pero también a través de guerras. A la llegada de los españoles, los incas eran todavía un gran imperio. Pero antes de los incas en Sudamérica existieron culturas que se desarrollaron y destacaron en su arquitectura. Vamos a conocer algunas de estas culturas. La primera será la cultura chimú. Esta cultura surgió en Perú entre los años 1000 y 1200 después de Cristo, es decir, hace aproximadamente 800 años dejaron de existir. Se destacaron por su arquitectura, como se observa en una ciudad llamada la ciudad de Chan, que está en el norte del Perú. Sus gobernantes eran tratados como dioses y vivían en lugares muy elegantes. Eh, Su culto principal estuvo dedicado a la luna porque consideraban que era más poderosa que el sol y el pueblo vivía en viviendas bastante pequeñas y sin mucho decorado. La ciudad de Chan será la primera que visitaremos y esta palabra significa gran sol, fue la capital de la cultura chimú. Fue construida en adobe, es decir, una mezcla con barro, y es la segunda ciudad más grande del mundo hecha con ese material. Tenía alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Su estructura principal no era la pirámide, tal como hemos visto en las culturas mesoamericanas, sino una gran cantidad de cuartos o habitaciones, edificios cercados por grandes murallas. Les invito entonces a ver algunas fotografías de las murallas que rodean la ciudadela de Chan. Ahí están nuestros amigos visitando. Esta es parte de la muralla. Está bastante desgastada por el paso del tiempo, pero piensen ustedes que tienen más de 800 años. Todo esto está construido con barro. Acá vamos a ver una imagen de la muralla. Fíjense en este detalle, fíjense en las líneas. Ellos no tenían todas las herramientas actuales que se tienen para construir, y esto fue construido en barro. Acá también hay unos relieves, parecen peces, los de abajo son aves. Esta ciudadela queda muy cerca, está en la costa, a pocos kilómetros de la costa, en el norte del Perú. Y ellos pudieron construir con barro, ¿saben por qué? Porque en esa zona no llueve. Es como acá. Aquí las lluvias son muy escasas. El clima de la ciudad de Trujillo, que es donde ustedes podrían encontrar, si se animan a visitar la ciudadela de Chan, tiene un clima muy parecido a la ciudad de Arica. La siguiente cultura es Chavín. La cultura Chavín, esta es una cultura muy antigua porque ellos se desarrollaron también en Perú entre los años 1200 y 200 Antes de Cristo. Se extendió por gran parte de la región andina y se desarrolló en la arquitectura, la escultura, la cerámica y la orfebrería. Vamos a conocer ahora la ciudad de Chavín de Huántar.
que fue un prestigioso centro de administración y culto. El sitio sagrado de Chavín de Huántar fue un punto central para los rituales religiosos. Algunas características es que ellos usaron piedras y para unir las piedras, muchas de las piedras usaron una argamasa del barro, es decir, mezcla de barro. Usaron piedras de diversos colores. La estructura más imponente es el castillo o templo nuevo, que es una pirámide de base cuadrada que tiene aproximadamente 71 metros por lado, la base. Bien, veamos entonces, aquí tenemos una maqueta con las principales construcciones de Chavín de Huántar. En esta maqueta lo que sobresale es esta plaza cuadrangular, es una plaza cuadrada, pero si ustedes se dan cuenta, el nivel del suelo está aquí y esto está por debajo, ¿ya? Está por debajo del nivel del suelo. Aquí vemos una fotografía, la primera fotografía de la vista de Chavín de Huántar. Todo esto es piedra. Esta es la plaza cuadrangular, aquí está el templo, pero esta es la plaza, ¿se dan cuenta? Es más de medio metro, casi un metro por debajo del nivel. Bueno, aquí también vemos que ellos han construido por debajo del nivel del suelo. Y los escalones están construidos con piedras que ellos tallaron para que quedaran planas y lisas. Fíjense en el detalle de este pórtico de las Falcónidas. Por acá se ingresaba al castillo, pero miren, quiero que ustedes observen estas columnas que son cilíndricas y se ven casi lisas. ¿Cómo, con qué herramientas, con qué maquinaria ellos pudieron hacer esto? ¿Qué elementos usaron para tallar la piedra? Porque esta es una sola pieza de piedra. Son monolitos, esta es una sola piedra que fue simplemente tallada para darle una forma circular. Estas también, miren, esta es una sola piedra. Una sola piedra, esta también. Aquí también tenemos, para la parte superior del pórtico, tenemos piedras. Buen viaje. Continuamos entonces. Aquí está la plaza cuadrangular. Acá observan, está por debajo del nivel del suelo. Y la plaza circular, también construida con piedras. Quiero que ustedes se fijen en las piedras que usaron. Son más o menos de un tamaño similar. Y aquí pueden observar una de las murallas. Y la característica es que tiene enclavadas unas especies de cabezas. Estas cabezas son conocidas como las cabezas clavas. Dicen que tienen forma de animales como felinos, aves, con rasgos también humanos. Esto ya está, imagínense, han pasado pero siglos de siglos y esto todavía se mantiene gracias a que son piedras. Fíjense en el detalle de las piedras. Pareciera que hubieran buscado piedras muy parecidas en cuanto a tamaño, en cuanto a la forma. Acá vamos a ver unas vistas de algunas cabezas clavas que se encuentran en uno de los museos. Y ahora vamos a pasar a visitar la cultura tiahuanaco o tiwanaco, que se extendió en los actuales países de Perú, Bolivia, Argentina y Chile entre los años 1580 a.C. y 1187 después de Cristo. Ellos desarrollaron importantes centros urbanos con ciudades que contaban con plataformas aterrazadas, patios hundidos, parecidos a los que vimos en Chavín de Huántar, y monolitos, también parecidos a los monolitos usados en Chavín de Huántar. Una de las principales ciudades es la ciudad de Tiwanaku o Tiahuanaco. Bien, esta fue la capital de la cultura tihuanacota y más o menos tiene unos 600 hectáreas aproximadamente, esa es su extensión. Entre las principales construcciones destacan la pirámide de Acapana, Pumapunco o Puerta del Puma,
que tiene forma de pirámide, el Kalasasaya o Templo de las Piedras Paradas. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver y lo que podremos comentar. El templete de Coricala, que es semisubterráneo, tiene 175 cabezas diferentes entre sí y 57 pilares, además de estas otras de Putuni o Palacio de los Sarcófagos. Empecemos entonces a ver algunas vistas de Tiwanaku o Tiahuanaco. Fíjense, parecido o no a Chavín, tiene un parecido, ¿verdad? Sino que este desnivel es más profundo. Si mal no recuerdo, es más o menos unos 2 metros. Fíjense en las piedras que usaron para las murallas. Monolitos, son piedras grandes. Y ahora veamos el templo de las piedras paradas. Observen ustedes las piedras que han usado acá, pero este se le llama el templo de las piedras paradas porque tiene monolitos. Esta es una sola piedra tallada en esta forma. Esta también es una sola piedra y fíjense, cada ciertos metros existe un monolito, una gran piedra parada, por eso es que se le conoce así, como el templo de las piedras paradas. Aquí vemos también un detalle y pareciera que estuviéramos viendo imágenes de Chavín de Huántar. Parecido. La puerta del Puma, niños, es peligroso lo que están haciendo. Y la puerta del Sol, la puerta de la Luna. Esto también, si ustedes se dan cuenta, es una piedra. Esta es piedra tallada. Bueno, observen. Ahora comentemos lo observado. ¿Qué semejanzas hay entre Tiahuanacu y Chavín de Huántar? ¿En qué se diferencian sus construcciones? ¿Existen plazas en ambas culturas? ¿Cómo son y en qué parte de la ciudad se ubican? Y algo muy importante, ¿qué es lo que más te llama la atención entre Tiahuanacu y Chavín de Huántar? ¿Con qué materiales construyeron sus edificaciones? La cultura atacameña. Con esto, esta será la última cultura que visitamos porque esta es más cercana a nosotros. Está hacia el interior de Calama, en San Pedro, cerca de San Pedro de Atacama. Los atacameños se desarrollaron en el interior del desierto de Atacama, abarcando el norte de Chile, Argentina y sur de Bolivia. Ellos existieron desde el año 500 después de Cristo hasta los inicios del siglo XV. Todavía existen algunos sobrevivientes descendientes de los atacameños. Fue el inca Tupac Yupanqui quien los conquistó. Bueno, ellos fueron un pueblo ganadero y a pesar de la escasa agua que existe acá en la zona, ellos supieron aprovecharla gracias a que crearon un sistema de siembras de terraza. Protegían ellos sus poblados, sus ciudades, con murallones construidos de rocas y que eran verdaderos fuertes llamados pucará. Vamos a visitar ahora el pucará de Quitor. ¿Qué es un pucará? Es una fortaleza defensiva desarrollada por los pueblos atacameños que vienen desde el siglo XII. El de Quitor, que es el que visitaremos, se ubica a 3 kilómetros de San Pedro de Atacama y se construyó en el año 1300 después de Cristo. Bien, el muro mide más o menos, tiene una 120 de ancho y su altura máxima es de 3 metros. Los materiales de construcción son piedras cortadas, unidas con una mezcla de arcilla. Observemos algunas imágenes del Pucará de Quitor. Aquí vemos, fíjense en las piedras. ¿En qué se diferencia la forma o las piedras empleadas para edificar las murallas del Pucará de Quitor con las que hemos visto en Tiwanaku o en Chavín de Huántar? ¿Se parecen o no? ¿O hay una diferencia notable? Veamos otra imagen. Miren nuevamente las piedras. Están como desordenadas, pero es una gran muralla y cumplía su misión.
¿Sabías que en Chile hay varios pucarás? ¿Conoces alguno? Quizá por foto, lo has visto en algún documental, alguna revista. ¿Conoces algún lugar en el mundo donde se construyeron fortalezas para defenderse? No que los hayas visitado en persona, pero sí que hayas visto, que tengas conocimiento de ellos. ¿Qué pasaría si estas fortalezas en que se usó greda o barro para unir las piedras se hubieran construido en el sur de Chile donde llueve mucho? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Estarían en pie? ¿Cuáles fueron las ruinas que más te llamaron la atención y por qué? ¿Cuáles visitarías y por qué? Y bien, la actividad entonces que realizarás está en la guía. Deberás entrar al foro y hacer tus comentarios. No voy a leer todas las preguntas porque tú las tienes en la guía y te invito entonces a poder participar para que así se cumpla el objetivo de esta clase. Va a ser muy grato leerte cuando estamos en clase. Te podemos escuchar, pero ahora te podremos leer. Y cada uno de nosotros podrá leernos unos a otros y va a ser muy grato poder tener noticias tuyas a través del foro. Y bien, con esto concluimos esta clase de artes visuales. Que tengan un buen, maravilloso, excelente día.